Amén. Pues en esta oportunidad, mis amados hermanos, estamos viendo y vamos a comenzar a estudiar el capítulo 22 del libro de los Hechos. Un acontecimiento, ¿verdad?, que estuvimos viendo en nuestro estudio pasado es justamente el momento en el que el apóstol Pablo es capturado, ¿verdad? Él ha ido a pasar un tiempo en Jerusalén y entonces todos los que son religiosos, los fariseos y grupos igual que ellos, hermanos, en esta oportunidad se han dado cuenta que el apóstol Pablo ha llegado de visita y que entonces ellos en realidad, cuando se dan cuenta de que Pablo está allí, pues ellos han oído noticias de que el apóstol Pablo prácticamente ha irrespetado lo que es el templo al permitir que gentiles entren al templo, cosa que no es cierta. Lo otro, pues este tipo de grupos, hermanos, han oído de que el apóstol Pablo está en contra de la ley enseñada por Moisés, y entonces estas son razones, diríamos, para ellos válida como para tomar la persona del apóstol Pablo y ahora incluso lincharle y darle muerte. En realidad, ya en el libro de Levítico se nos dice, hermanos, que aquellos que se levantaban en contra de las enseñanzas de Moisés o de la palabra de Dios, en realidad la ley así decía, que tenían que morir apedreados. Estuvimos viendo en el capítulo 21 cómo es que capturan, ¿verdad? En que empiezan a golpearlo, hasta que, aquí vemos nosotros la soberanía de Dios, vienen soldados romanos y toman la vida del apóstol Pablo para que no le sigan golpeando. Ya en esto nosotros logramos ver que la mano de Dios está allí actuando soberanamente, guardando la vida de Pablo, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros en esta oportunidad queremos continuar con el estudio, pero en esta oportunidad vamos a estar entrando en el capítulo 22. Para los que no estuvieron, hermanos, ¿verdad? Una de las cosas que estuvimos viendo aquí es que algunos pensaban de que el apóstol Pablo, pues los romanos, por supuesto, pensaban de que era una persona que era contrario al pueblo judío. Sin embargo, en un momento dado nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo pide a los soldados de que se detengan porque él quiere dirigir palabras a la multitud que está embravecida, y entonces quiere él compartir y decir algo, y en esta oportunidad pues la escritura nos dice que se le permitió que Pablo hablara. Si gustan, retrocedamos un poco y lleguemos al capítulo 21 y versículo 39 para leer ese contexto. Dice, capítulo del libro de Hechos, capítulo 21, versículo 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablarle al pueblo. Estas eran palabras dirigidas, ¿verdad?, del apóstol Pablo al romano que le había tomado. Y en el versículo 40 dice que cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Y así entramos ahora al capítulo 22, que es el que yo quisiera que nos tomáramos un momentito para meditar. Varones hermanos, estas eran las palabras de Pablo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido
a los pies de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también dice a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Y qué les parece si oramos y pedimos la bendición de Dios para el estudio de hoy? Señor amado, gracias por darnos la fe en nuestros corazones, y también, mi Dios amado, por despertar en nuestro corazón el anhelo de conocer y de saber más acerca de tu voluntad, y acerca, Señor, también de cómo tú has obrado en tiempos anteriores. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos y necesitamos de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que tu santa voluntad no se detenga, sino que prosiga, y que nosotros nos veamos participando en esa voluntad. El estudio del libro de los Hechos, Señor, nos es de mucho ejemplo. Ayúdanos a aprender. Ayúdanos, Señor, a aquilatar tu enseñanza, para que de la misma manera nosotros no cesemos de andar en tus caminos, y tampoco no cesemos de dar testimonio de ti en todo tiempo y en todo lugar. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, aquí a Pablo, una de las cosas que hace es que él se identifica con el pueblo judío, y entonces se le permite también poder dar testimonio. No era ningún revolucionario, no era alguien ajeno al pueblo de Israel, sino que realmente era parte del pueblo. Ahora, lo tremendo es que nosotros vemos aquí cómo atacaron a Pablo. Por otro lado, hermano, le golpearon, ¿verdad? Eran golpes amenazantes para quitarle su vida. Pero una de las cosas que vemos nosotros es cómo Dios supo guardarlo en medio de esa prueba, en medio de ese ataque de esta multitud. Aquí hay, diríamos, una enseñanza muy importante, hermanos, y es lo siguiente, que muchas veces cuando nosotros estamos pasando pruebas, alguien podría pensar de que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, hermanos, aún en el último minuto peligroso, podríamos decir, que nuestra fe no nos falte en saber de que Dios está ahí con nosotros. El apóstol Pablo se vio en un momento de gran peligro, pero Dios actuó allí. Esto me recuerda aquellas palabras que él mismo había dicho allá en Romanos 8:28, que dice que es, y bien sabemos, o sabemos más bien, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, aquellas personas o aquellos que son conforme a su propósito, así son llamados. Así que, hermanos, tengamos fe y tengamos confianza que aunque estamos pasando adversidades difíciles, Dios está obrando. Como dijo el mismo Pablo, estando persuadido en esto, que aquel que comenzó la buena obra en nuestras vidas, Él habrá de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Es decir, hermanos, que hay veces pasamos situaciones difíciles, pero Dios está obrando allí. Una de las cosas que me hace recordar fue lo que estuvimos hablando la vez pasada. Y todo salía de la pregunta, ¿verdad?, de nuestra querida hermana Luisita. Y es, ¿habrá sido la voluntad de Dios de que Pablo haya ido a Jerusalén?
¿No se habrá opuesto? ¿No se habrá ido en contra? Bueno, hermanos, sea como sea, Dios se encarga de terminar la buena obra que empezó, en terminarla. Y esta misma pregunta, quiero decirle que no ha dejado también para pensar en lo que vamos a ver el día de hoy, si realmente esto fue la voluntad de Dios o no. Pero en fin, hermanos, el punto es que no debemos de desanimarnos los que servimos al Señor. Usted que sirve al Señor y que de repente, aún sirviéndole al Señor, le acontecen cosas que son contrarias a, dijéramos hermanos, a su buen deseo o a sus sentimientos o a su sentir. Por eso es que en el libro de Isaías se nos dice, no temas. Esa palabra que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y contemos con esa palabra de promesa. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré, dice esa escritura, con la diestra de mi justicia. Así que sirviéndole al Señor, hermano, aunque las cosas muchas veces no nos salen como nosotros esperamos, eso no quiere decir de que Dios no está con nosotros. Lo primero que quisiera considerar a este acontecimiento de cuando Pablo es apresado y cómo Pablo detiene al centurión, al soldado, para él dirigirse a su pueblo, a sus hermanos, que aquí hay una enseñanza y le hemos titulado que este acto que Pablo hace en este instante, diríamos que es un acto de amor, es un acto de identificación con su pueblo. Vea por favor cómo dice aquí, varones, hermanos y padres, oíd ahora, dice, mi defensa ante vosotros. Una de las cosas que podríamos decir, hermano, es que Pablo bien pudo dejar que los soldados se lo terminaran de llevar. Sin embargo, Pablo pide en este momento que le dé permiso de hablar a la multitud. Ahora la pregunta, ¿por qué? Si él bien podía haberse ido. Nosotros creemos, hermanos, que es parte de ese amor que el apóstol Pablo sentía para con su pueblo. Recordemos que el sentir de Pablo era ir a testificar de Cristo allí a sus hermanos, al pueblo de Israel. Si bien él había nacido en Tarso, pero él era de padres judíos. Y ahora, hermano, él está en Jerusalén, el lugar donde él se crió desde muy pequeñito. Entonces, el hecho de que él haya nacido allá en Tarso, eso no quiere decir de que él no era judío. Él sentía celo, amor por el pueblo, por su nación. Es decir, amaba a su pueblo. Entonces diríamos que la respuesta es el por qué se detuvo, diríamos, hermanos, que es por el amor y por la pasión que el apóstol Pablo sentía por su pueblo, ¿verdad? Él se identificaba con su pueblo. Recordemos aquella escritura en el libro de Romanos, ¿verdad? Cuando dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 y versículo del 1 en adelante, cuando él decía, verdad os digo, decía Pablo, y yo no les miento, que en mi conciencia me da testimonio el Espíritu Santo, dice, y que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, y aquí decía, porque yo desearía, decía el apóstol, ser maldito, bueno, anatema. La palabra anatema significa maldito. Pablo dice, yo desearía ser anatema, incluso separado de Cristo. Pero todo esto, decía Pablo, por amor a mis hermanos, aquellos que son también mis parientes según la carne. Entonces, hermano, Pablo lo que prácticamente aquí está manifestando es ese amor que él tenía por los suyos, por la nación de Israel. Manifiesta que él está incluso dispuesto a morir con tal de salvar a lo más que pueda de aquellos que son su pueblo, de aquellos de los que son su nación, y como dijo en el pasaje de Romano, aquellos que son mis parientes según la carne. Así que aquí podríamos decir que podemos traer una enseñanza aplicativa a nuestras vidas. ¿Y qué podemos aprender?
Mis amados hermanos, una de las situaciones que acontece al cristiano es que si él no escucha que tiene una misión y que tiene una comisión, lo más probable es que el creyente se va a conformar a ser un cristiano de iglesia nada más. Un cristiano que solamente llega a sentarse a escuchar un mensaje. Cristiano que solamente desde su casa quiere ser cristiano. Y no tomar en cuenta las palabras del Señor que nos invita a que esto que hemos recibido, esta salvación que hemos recibido de Cristo, nosotros, hermanos, sintamos la carga de compartir esta salvación a aquellos que son nuestra familia. El apóstol Pablo por eso dejó de seguir predicando a los gentiles, dejó de estar allá en Asia, en todos estos lugares donde él había estado. Y decide dejar aquel lugar para regresar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí están sus parientes. ¿Por qué? Porque ahí están sus hermanos en cuanto a la nación judía. Así que digo, hermanos, la enseñanza que tenemos es que necesitamos de parte de Dios que seamos iluminados como lo fue Pablo, que tengamos este tipo de iluminación, pero este grado de preocupación, para que usted y yo pudiéramos sentir la carga de alcanzar a nuestros familiares para Cristo. Yo me dirijo a usted en esta hora. ¿Qué tal de su hermano? ¿Es salvo? ¿Qué tal de su hermana? ¿Es salva? ¿Y sus parientes, sus sobrinos, sus tíos, sus otros hermanos, tu padre, tu mamá? ¿Qué sientes? Si tú no sientes carga, entonces por eso decimos, necesitamos que Dios nos ilumine y que pueda poner esa carga en nuestros corazones a fin que podamos decir, yo tengo familiares que si ellos no conocen a Cristo, ellos irán bajo condenación. Pablo sentía eso. Por eso es que dejó Asia, por eso es que dejó toda esa parte de Europa y se dejó venir para llegar a Jerusalén. Y entonces aquí Pablo está manifestando sus sentimientos. ¿Y cómo se lo digo que manifiesta? Porque le dice hermanos. Fíjese que así se dirige. Vea lo que dice aquí, capítulo 22, versículo 1. Varones, hermanos y padres. Es decir, que se dirige a ellos como hermanos, como padres. Fíjese que la palabra padres en el léxico judío era un título que se podía utilizar para dirigirse a los principales líderes de la nación. Sean los sacerdotes, los gobernantes, etcétera, se dirigía a ellos como padres. Y a los otros los trataba, o sea, les habló como hermanos. Ese es el lenguaje. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que estaba buscando era una manera posible, por así decirlo, para acercarse, para hacerse oír. Y prácticamente diríamos que apela a la relación más cercana que él podía tener con el pueblo judío. Por eso es que les habla de hermanos. Pero al mismo tiempo, fíjese que también hay algo que nosotros vemos aquí, y es que les habla en el idioma nacional. Fíjese que Pablo es astuto porque al mismo tiempo que hace uso de su amor, de su afecto y de sus sentimientos, su cariño para con el pueblo, se identifica también en un contexto nacional. Porque el lenguaje que más se hablaba en aquel entonces era el griego y por supuesto el latín. Aunque se dice que en esa época lo que más se habla, el pueblo como más se dirigía los unos con los otros, era el idioma griego. Pero cuando se trataba de cuestión nacional, de cuestiones religiosas, de cuestiones propias del pueblo judío, ellos utilizaban su idioma natural, que era el hebreo. Por eso es que ahora Pablo hace uso del hebreo, porque les está diciendo, yo soy de ustedes. No soy alguien extraño, soy de ustedes. Así que
Aquí lo que Pablo hace es que les habla en ese idioma. Y esto es muy importante, diríamos muy significante, porque al mostrarles que, al hablarles, diríamos, en el idioma hebreo, él les estaba mostrando que él se identificaba con su nación y que entonces de esta manera él estaba queriéndoles mostrar que él tenía algo de valor que comunicarles. Y entonces hablarles diciéndoles hermanos, padres, y hablarles en el idioma hebreo era decirles, permítanme, tengo algo de valor, algo de importancia que comunicarles. Y lo que le va a comunicar aquí ahora tiene que ver con su testimonio. Porque desde el versículo 3 el apóstol Pablo comienza a hablar acerca del testimonio. Y miren, hermanos, y esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero empezar a verlo hoy. Algunos de nosotros, en algún momento dado, se nos invita a que demos testimonio de cómo es que nos convertimos en creyentes. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender, porque Pablo nos va a hablar de 3 fases o de 3 experiencias que el apóstol Pablo va a darnos como testimonio de su conversión. Esto es bien importante. Muchas veces, y yo lo invito a que lo haga, ¿hacer el qué? Bueno, que oiga el testimonio de algunos creyentes de cómo conocieron al Señor. Y es interesante que si, por ejemplo, le dieran una hora para dar su testimonio, hermano, se ocupan 30 minutos para hablar de cuándo nació, en qué lugar vivió, qué era lo que hacía, y comienza a hablar de un montón de cosas, y yo era malvado, y yo era aquí, y yo era allá. Pero de repente, hermano, y cuando tiene que hablar de cuándo tuvo su encuentro con Cristo, solo le da 5 minutos. ¿Qué? 10 minutos. Y de allí, hermano, no da testimonio de Cristo. Todo ese tiempo lo ocupó en hablar de sí mismo. Y nosotros somos llamados a aprender de cómo esta vida, en este caso como el apóstol Pablo, cómo es que pudo dividir 3 etapas acerca de su testimonio. Número 1, cómo era que vivía él. Número 2, su encuentro con Cristo. Y número 3, a qué se dedica hoy en día. Pero observe, y yo más adelante lo vamos a ver con más detalle, cómo es que el apóstol Pablo hace un balance, un equilibrio a la hora de dar su testimonio. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces le pediremos a usted que nos comparta cuál ha sido su testimonio, cuál es su testimonio, y que usted desde ya aprenda a cómo dar testimonio de su experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver aquí, hermano. Quiero decirle que aquí, del encuentro del apóstol Pablo a este momento, han pasado aproximadamente 25 años. Nosotros nos hemos tardado 1 año en estudiar el libro de los Hechos. De verdad, cualquiera diría, bueno, todo esto ha sucedido inmediatamente. No, hermanos, ya a esta altura han pasado 25 años, 20 y tantos más del tiempo en que el Espíritu Santo se derramó en la iglesia. A esta altura ya han pasado varios años en el estudio de lo que estamos leyendo nosotros aquí en el libro de Hechos. Así que, hermanos, para algo también que quizás yo quisiera decir, es que, y esto es bien importante, que a este momento, si ya pasaron 25 años, probablemente nadie se acuerda de Saulo de Tarso. A esta altura probablemente ni conocen quién es Saulo de Tarso. Tal vez unos cuantos, probablemente tal vez los sacerdotes o algo así. Pero la muchedumbre, los que lo estaban atacando, probablemente ni sabían quién era él, hermanos. Así que esto es bien importante, ¿verdad?
porque quiero decirles que los que están en contra de si realmente el apóstol Pablo fue un legítimo judío, lo ponen en tela de juicio si realmente este Saulo es el mismo Pablo, porque dicen, bueno, pues ¿cómo es eso que ahora no lo conocen? Pues sí, porque han pasado 25 años. Esto es un buen punto que usted pueda aquilatarlo y aprenderlo. Bueno, una de las cosas que hace para presentar su testimonio es hablar de su herencia personal. Vea lo que dice el versículo 3. Yo de cierto decía, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. En otras palabras, él inicia hablando de sus raíces, su herencia personal. Y entonces también más adelante nos habla del privilegio y que él podía sentirse orgulloso de su linaje, de la genealogía de la que él viene. Dice la Escritura, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Si usted tiene un mapa, ¿verdad? Allí al final de su Biblia, casi la mayoría de nosotros tenemos un mapa bíblico, diríamos. Están allí los tiempos de Génesis, en el reinado de David, ¿verdad? Hay varios, pero yo quisiera trasladarle al tiempo de ese calendario donde era el tiempo contemporáneo a nuestro Señor Jesucristo. Y que ubique dónde queda Tarso, ¿verdad? Diríamos que Tarso forma parte de lo que hoy se conoce como Turquía. Entonces prácticamente Pablo, diríamos hoy en día, sería turco. Pero en realidad, hermano, en esa parte, ¿verdad? De Asiria, Cilicia, en esa parte de arriba de lo que es la nación de Israel, en esa parte había nacido Saulo, pero era de padres judíos. Ahora, toda esa parte de Tarso era dominio de Roma. Es decir, todos aquellos que nacieran en esos lugares podían considerarse como romanos. Pero al mismo tiempo judío porque era de padres judíos. Y lo que sucede es que enviaron, por así decirlo, a Saulo, lo envían siendo muy pequeño para que él se eduque en Jerusalén, ¿verdad? Y entonces vamos a ver algunas cosas que decía aquí Pablo. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero aquí viene, criado en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Entonces, él había nacido en Tarso, pero había crecido en Jerusalén, y esto era para poder recibir la enseñanza propia del pueblo judío. Con esto los padres estaban asegurando la vida de Saulo, ¿verdad? Como un verdadero judío. Por eso es que le mandan de pequeño, ¿verdad?, a que vaya a Jerusalén, y entonces ahí prácticamente él es educado, ha sido enseñado. Más adelante vemos nosotros aquí que él mismo dice que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Encontramos más, déjenme ver aquí el pasaje. Dice la Escritura, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, y dice, instruido a los pies de Gamaliel, grandes maestros judíos. Hermano, la historia secular reconoce como uno de los grandes filósofos eruditos a Gamaliel, filósofo judío. Y Saulo de Tarso fue enseñado por esta vida. En otras palabras, no era alguien así nada más. De más está decirles, hermanos, que para que alguien recibiera un tipo de enseñanza de esta calidad, sus padres tenían que haber sido gente muy adinerada, si ustedes me permiten usar esa palabra. Era muy pudiente. En otras palabras, que Saulo no venía de una gente, dijéramos, ¿verdad?, sino provenía de una familia acaudalada. Entonces, él está dando testimonio. Y lo otro que dice que también, ¿verdad?, recibió educación en relación con la ley.
Porque dice, instruido a los pies de Gamaliel, pero observe, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Es decir, fue educado según las leyes estrictas del pueblo judío. En otras palabras, hermano, Pablo en realidad había sido y formaba parte del grupo de fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Era una pequeña grupo celosos de la ley, pero que dedicaban totalmente su vida a cumplir al pie de la letra la ley. Pero algo más dice, celoso de Dios. Celoso de Dios. Ahora, esto es vital que usted y yo lo sepamos. Este es un punto crucial, diríamos, para que comprendamos en realidad quién ha sido Pablo. Fíjese que él argumentaba que en realidad nunca había abandonado la práctica ni las costumbres de la ley, ¿verdad? Él practicaba las costumbres y ley de Moisés en su plano personal. Esto es importante, en lo personal. Decíamos, era alguien que practicaba la ley. Pero como la instrucción y la enseñanza que recibió de nuestro Señor Jesucristo era a través de la gracia, aunque él siendo judío practicaba estos aspectos, él sabía de que en cuestión de salvación no tenía que ver nada la ley, ¿verdad? Sino la gracia y lo que Cristo había hecho por aquellos que habrían de creer en él. Sin embargo, como judío era practicante de la ley. Digo esto, hermanos, porque era una falsedad el que dijeran de que él estaba en contra de la ley. Lo otro es interesante que se logra ver la hostilidad, ¿verdad?, que Pablo tenía para con los cristianos en la época que no era creyente. Porque vea lo que dice el versículo 4. Perseguía yo, dice, este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Entonces quiere decir que si estos sacerdotes todavía estaban vivos, podían reconocer a Saulo. La muchedumbre no lo entendía. Ellos lo que querían era matarlo, sin saber quién era en realidad. Entonces, estamos viendo, hermanos, que Pablo era alguien que reconoce, mire, yo era igual que ustedes, en contra de los cristianos. Él testifica cómo su vida fue una vida hostil para los creyentes en Cristo. Sin embargo, habiendo dicho estas cosas, ahora el apóstol Pablo va a hablar acerca de su conversión. Yo no sé, mis amados hermanos, si usted se identifica, ¿verdad?, en esta parte del apóstol Pablo, en su época de antes de Cristo. No sé cómo era usted. Varios de nosotros, si bien no éramos hostiles, sin embargo, estábamos allá en el fondo un poquito en contra de los creyentes cristianos, celosos de nuestra religión, celosos de lo que nos habían enseñado desde pequeñito, ¿verdad? Y no queríamos prestar oído a ninguna otra enseñanza porque según nosotros hemos estado en lo correcto. Y cuando se nos presentaba un cristiano, inmediatamente teníamos una actitud tal vez no hostil de querer quitarle la vida, pero en el corazón había cierta hostilidad. Ahora Pablo va a hablarnos de cómo se convierte. Y yo quisiera que usted fuera viendo si se parece un poco a su vida. Tal vez no en la misma dimensión de Pablo, pero rasgos que uno puede decir, me identifico con el apóstol Pablo. Y vamos a ver aquí su conversión, ¿verdad? Quizás el punto a destacar aquí es lo que Pablo argumenta, cómo es que él había llegado a ser salvo. Y dice aquí en el versículo 6, pero aconteció, dice, que yendo yo, dice, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Entonces, una de las cosas que Pablo describe aquí, y lo hace si usted quiere verlo con mayor precisión y exactitud, puede retroceder varias páginas y llegar al capítulo 9, y del versículo 3 en adelante, Pablo describe con detalle cómo fue ese encuentro con esa luz, que prácticamente fue un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y todo lo que aconteció. Sin embargo, aquí Pablo a la muchedumbre les está hablando en algunos rasgos, tal vez no con detalle, pero sí les dice, esto es lo que me aconteció a mí. Él está diciendo una luz del cielo, ¿verdad? En otro pasaje, él dijo que esa luz era más fuerte que la luz del sol. Y que de esa luz, de allí, ¿verdad? Dice que él cayó al suelo, iluminado por esa luz, una luz que era más fuerte que la luz del sol del mediodía. Recordemos que en hora de mediodía iba Saulo. Y entonces recibe, ¿verdad? Oye una voz del cielo que dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí es donde prácticamente él les está diciendo, allí tuve mi encuentro con el Señor, ¿verdad? Dice la escritura, y caí al suelo, dice, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo. Ahora corrijamos, iglesia del Señor, porque algunas veces hasta nosotros en escuela dominical le hemos enseñado a los niños de que Saulo iba en un caballo y que se cayó del caballo y cayó al suelo. Bueno, noticia. Ni en el pasaje histórico, ni en el pasaje testimonial, en ninguno de ellos aparece el caballo. Solamente aparece de que él dice que cayó a tierra. No aparece ningún caballo. Bueno, pero esos son detalles menores. No hay enseñanza en eso. Pero sí en esto, en que él tuvo su encuentro con el Señor. Creemos, hermano, que él se sintió, dijéramos, acusado. ¿Por qué? Porque más adelante, aquí se le revela a quién él anda persiguiendo. Dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Oiga, hermano, decir eso a la multitud no dejaba de crear conflicto. Porque si bien es cierto, allá en Hechos 9 no nos habla de que Jesús es Jesús de Nazaret, aquí Pablo lo está tomando en cuenta. Decir de que es Jesús de Nazaret, es decir, ¿cómo? En cada país hay ciertos lugares donde uno no quisiera que eso no existiera, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hay ciertos lugares, dice, este es del lugar de por allá, dice, ¿y qué es ese lugar? Pues un lugar de un poquito de menosprecio. Aquí en México, por ejemplo, ¿qué lugar sería un lugar de uy, cuidado, de allí? Bueno, algunos aquí dicen Tepito, dicen. Y que digan Jesús de Nazaret. Nazaret era un lugar insignificante para el pueblo judío. Pero decir que de allí viene el Mesías, el Señor, el Curios, dice, a quien tú persigues. Entonces, esta verdad no dejó de impactar al apóstol Pablo. ¿Se imagina usted que andar persiguiendo a la iglesia que le pertenece a Jesús, el Señor, y que el Señor le dijera, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues? Eso tuvo que haber impactado. Ahora, lo interesante es que también el apóstol Pablo reconoce que los que estaban allí no entendieron, porque el versículo 9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Sin embargo, hermanos, aquí vemos algo más, porque se le entrega la orden que Jesús le está diciendo a él. Versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está
ordenado que hagas. Es decir, que ya se sabía lo que tenía que hacer. Amado hermano, nuestro amado Señor Jesucristo no improvisa. Él ya sabe. Y Él sabe lo que Dios quiere que usted haga. Aquí le dijo, vete para allá y se te va a decir lo que ya está ordenado que tienes que hacer. La orden era, levántate y ve. Y aquí Saulo le está diciendo al pueblo judío, esto es lo que me ha sucedido. Está dando testimonio de su experiencia. Y entonces también da testimonio de su obediencia. Porque dice la Escritura, aquí en el versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, que inmediatamente, hermanos, él deja y obedece. Yo creo que aquí tenemos gran enseñanza nosotros. Si bien es cierto, mis hermanos, que pues usted y yo no hemos recibido esa gran luz que nos ha dejado ciegos, pero no es cierto que la luz de Cristo ha venido a nuestras vidas, hermano. Dígame usted si sí o no. La luz de Cristo. A menos de que usted no realmente le haya entregado su vida a Cristo. Mire, Saulo fue iluminado por una luz que lo dejó ciego. Pero esta luz, decía el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, esa luz es la que ha venido y ha resplandecido en nuestros corazones. Y esa luz nos habla de Jesucristo. Esa luz ha venido para que nosotros también vengamos y nos arrepintamos y nos convirtamos a Él. Pedro así dijo en un momento dado que cuando había venido esa luz a sus vidas. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, hermanos. Pablo decía, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese esa luz. Esto dijo Pablo, esa misma luz es la que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Así que, como decíamos, tú que duermes, despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo nuestro Señor. La luz ha venido, hermanos. La luz ha venido a tu vida, a tu corazón. ¿Qué vas a hacer con esa luz? No podemos guardar la luz en un almudo, debajo de la mesa. Esa luz tiene que resplandecer, esa luz tiene que ponerse en alto. Y eso es lo que estaba haciendo Saulo. No importaban las consecuencias. Pero otra de las cosas que vemos, hermanos, es que también Pablo da testimonio que después de eso se le estaba dando la orden o la misión de lo que tenía que hacer. Y aquí interfiere otra persona. Pablo dice, vea lo que dice aquí, versículo 12. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, dice que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Hermanos, para los que son servidores del Señor, aquí encontramos un instrumento, diríamos, de parte de Dios para ayudarle a Pablo. Ananías. Ahora, ¿quién era Ananías? ¿Quién era Ananías, hermano? Era un judío y Pablo dice cómo era él. Observe, versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón como, hermanos, fíjese, piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Por lo menos 4 cosas había en Ananías. Y yo quiero decirle, eso lo necesitamos todos los que hemos de ser instrumentos en las manos de Dios, sea que usted
clase de escuela dominical, sea que usted predique la palabra, sea que usted sirva al Señor. Miren, hermanos, quiere que su servicio, quiere que su ministerio sea recibido. Aquí le doy la clave. 4 cosas que tenía Ananías. Número 1, prácticamente era conocido como una vida que era irreprochable. Era una vida piadosa. Era una vida piadosa. Era una persona de buen testimonio, un ministro de Dios y también un mensajero de parte de Dios. Todos los que estamos aquí, hermanos, todos, sea que usted está sirviendo o no está sirviendo, nosotros necesitamos venir delante de Dios y decirle: Señor, que mi vida te sea instrumento a tu voluntad. Yo le hago esa pregunta a usted. ¿No desearía usted en su vida ser un instrumento de Dios? ¿No desearía usted que su vida Dios la utilizara como un instrumento de bendición para la gloria del Señor? Entonces Dios nos da oportunidad a todos. Me recuerda las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, hablando de si usted desearía ser un utensilio útil en las manos del Señor. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor está diciendo, miren, nosotros muchas veces hemos sido afectados por nuestro pecado, nuestra personalidad contaminada con el pecado, nuestro carácter contaminado con el pecado. Pero aquí está diciendo, pero si tú eres un hijo de Dios y quieres ser útil en las manos de Dios, entonces límpiate, límpiate. ¿Limpiarnos de qué? Del pecado. Venir delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero ser usado para tu gloria, pero ayúdame, límpiame de mi pecado. Y entonces, hermano, créame que el Señor habrá de utilizar su vida. Lo otro que Pablo habla y con lo que queremos finalizar es que cuando llegó Ananías donde Pablo, prácticamente Ananías le reveló, le mostró a Pablo cuál habría de ser su ocupación, su ministerio. Y es la tercera parte, diríamos, del testimonio del apóstol Pablo. ¿A qué se dedica ahora? ¿Por qué hace lo que él está haciendo? Entonces Pablo prácticamente recibe su llamamiento y su comisión. Versículo 14. Veamos lo que le dijo. Dice, y él dijo, hablando a Ananías, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas, miren qué hermoso, su voluntad y que veas al justo, oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Qué hermoso, hermanos, la experiencia, el testimonio del apóstol Pablo. Él está delante de la muchedumbre, hablándoles en el idioma hebreo, identificado con lo que son su pueblo. Y ahora les está manifestando por qué es que él ha hecho todo lo que ha hecho. Él dijo, esto no es una decisión mía, esto es algo que se me dio como comisión. Es parte de lo que es mi llamamiento. Y prácticamente 5 cosas le estaba diciendo a Ananías que habría de hacer y de acontecer en la vida. Número 1, que llegara a conocer la voluntad de Dios. Es decir, que lo que estaba haciendo él era la voluntad de Dios.
Le dijo que habría de tener el privilegio de ver al justo. Algo que aconteció prácticamente, diríamos, 3 años después que el apóstol Pablo tuvo una visión donde realmente vio a nuestro Señor Jesucristo. Lo otro, le dijo: el Señor quiere que tú escuches su voz, oigas su voz y que le seas de testigo a todos los hombres. Mira, hermano, qué tremendo, que le seas de testigo a todos los hombres. Por lo tanto, si esto has recibido del Señor, le dijo: ¿qué esperas? ¿Por qué no te bautizas? Bautízate. En otras palabras, da evidencias de que te identificas con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, estas son las palabras que Pablo está diciéndole a la gente. Y yo quiero decirles que estas 5 cosas no dejan de aplicar también para todos nosotros los cristianos. Dígame usted si no es voluntad de que, no es deseo de Dios que conozcamos la voluntad de Dios. Le pregunto, ¿será deseo de Dios de que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. ¿Que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Que podamos escuchar la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es parte de la voluntad del Señor. Y lo otro, que le seamos testigos a todos los hombres. Mis amados hermanos, basta ya de tener un cristianismo privado. Basta ya de tener un cristianismo secreto. Basta ya. Que el Señor, hermanos, avive nuestros corazones, que nos llene del Espíritu Santo y nos dé valor de testificar de Cristo. Y si usted dice que no puede, órele al Señor. Dígale: revísteme de poder, Señor. Capacita mi vida. Dame lo necesario para que yo pueda realmente dar testimonio. Y lo otro, hermanos, yo sé, ¿verdad? Si usted aún no se ha bautizado, amado hermano, amada hermana, le invitamos a que se apunte y que usted experimente el bautismo en aguas. Pero que atendamos, hermanos, la orden del Señor. Cuando dijo: como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. En otras palabras, usted y yo somos embajadores en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Embajadores que rogamos, hermanos, de parte del Señor, que se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, lo otro es que con esto finalizamos, es que el apóstol Pablo tuvo instrucciones claras. Cuando él se convirtió, tuvo instrucciones, mandatos claros, específicos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí en el versículo 17, acompáñenme por favor. Y me aconteció, dice, vuelto a Jerusalén, él está todavía dando testimonio de su conversión. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino, ¿qué dice? Un éxtasis. Allí, en ese éxtasis, es donde él recibe de manera clara y específica lo que él tiene que hacer. Dice que estando allí en el templo le vino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos. Y dice: ¿a quién? Te enviaré lejos para que les prediques a los gentiles. Con eso les estaba diciendo a sus propios hermanos: por eso es que ustedes me han visto, que yo he andado allá por otros lugares. Por eso es que he andado haciendo eso. No es porque fue algo mío, sino que esto el Señor me mandó a que predicara. Entonces él tuvo una visión, un éxtasis en el tiempo que estaba
orando, y allí en el templo, hermano, recibió la orden de salir de Jerusalén. Por eso es que muchos no lo conocían. Así que, hermanos amados, aquí venimos y llegamos a un punto. ¿Cuál era el consejo que el Señor le dio allí en el templo de Jerusalén? Y yo quiero que me pongan atención. Porque Jesús le dijo: quiero que me prediques ¿a quiénes? A los gentiles. En otras palabras diría: ¿y qué estás haciendo aquí en Jerusalén? ¿Qué estás haciendo aquí en Jerusalén? Si yo te he mandado a los gentiles. No sé, hermanos, pero Pablo estaba tratando de cometer el mismo error de hace 25 años atrás. Él estaba tratando de convencer a los judíos, de persuadir a los judíos. ¿Se recuerda cuando él recién se convirtió? Inmediatamente salió a predicar a Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Que la gente lo comenzó a perseguir, pues. Y hoy, 25 años después, vuelve otra vez, inmediatamente lo capturan. Muchas veces, hermanos, la otra enseñanza que podemos ver es que las personas muchas veces tratan de quedarse en la casa cuando el Señor los ha levantado para salir. Hermanos, en estos últimos días, el Señor ha puesto carga en mi corazón de salir y predicar su palabra fuera, ¿verdad? Sé que yo me dedico a la enseñanza, sé que me dedico a la preparación de la palabra, sé que yo me dedico, hermanos, a la consejería, a la visita de los enfermos y otras cosas más. Pero hay necesidad también de salir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Como dijo nuestro Señor: como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor dijo: porque yo no he venido, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios nos dé la gracia a usted y a mí de hacer este aspecto de la voluntad del Señor, alcanzar a otros para Cristo. Padre, queremos darte las gracias en esta hora por ministrarnos y enseñarnos a través de tu palabra. Bendice a los que han oído esta enseñanza, que a todos nos sea de provecho. Te lo pedimos todo, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.